Madre mía, el salseo turco nos ha traído una bomba. Serkan y Ozge, ¿qué está pasando ahí? Porque la cosa pinta peliaguda. ¿El pasado que los une o los separa? El amor, gente, el amor está en peligro. A ver, para ser honestos, todos recordamos la historia de Serkan y Ozge. Fue algo que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿verdad? Un drama, un amor intenso, y luego, el fin. O eso creíamos. Pero ahora las señales apuntan a que ese capítulo, lejos de estar cerrado, está más abierto que nunca. Y eso, amigos, pone todo en jaque. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay sentimientos que nunca se fueron. A veces las personas juran que han pasado página, que han superado cosas, pero luego la vida te da una vuelta y te planta cara a cara con lo que dejaste atrás. Y eso parece ser el caso de Serkan y Ozge. Se ven juntos, hay miradas que lo dicen todo, y la química, la química sigue ahí. Innegable. Pero claro, aquí viene el gran dilema, ¿ese pasado que los une es para reconectar de verdad, o es solo una tormenta pasajera que los va a separar de nuevo? Porque hay que recordar, no todo fue un camino de rosas. Hubo cosas, momentos difíciles, decisiones, y todo eso pesa. Pesa mucho. Y no creo que se pueda simplemente ignorar y decir, todo está bien. Muchos dicen que esto es solo una estrategia, que están buscando cámaras, que es para mantener viva la llama de su fama. Y sí, no lo niego, en este mundo del espectáculo, todo es posible. Pero yo sospecho algo más profundo. Sospecho que hay una conexión real, una espinita clavada, algo que no se ha resuelto. Y eso a veces te arrastra de vuelta, quieras o no. Imaginaros la escena, dos personas que se quisieron muchísimo, que vivieron cosas muy fuertes y ahora se reencuentran. Las viejas heridas pueden reabrirse, pero también pueden sanar. ¿Se darán una segunda oportunidad de verdad? ¿O el fantasma de lo que pasó los consumirá? Es la gran pregunta. Y es que además, ¿cómo afecta esto a sus vidas actuales? Porque ellos no son unos críos, tienen sus trayectorias, sus caminos. Esto de mezclar el pasado con el presente y encima con el ojo público encima, es una bomba de relojería. Yo lo veo como un tablero de ajedrez. Cada movimiento cuenta. Si deciden volver, lo harán con inteligencia, con cautela, aprendiendo de los errores. O si deciden dejarlo ir, lo harán de forma definitiva, sin mirar atrás. Porque sinceramente y si acaso en este punto puede ser devastador para ambos. Y me pregunto, ¿serán capaces de superar los obstáculos que el pasado les pone por delante? Porque el pasado no es un personaje secundario aquí, es el protagonista del drama. Y cada vez que se miran, cada vez que se hablan, ese pasado está ahí susurrando, recordándoles todo lo que vivieron. Ya para ir cerrando y pensando en todo esto, me quedo con una sensación de incertidumbre. Es como cuando ves una película que te tiene al borde del asiento, esperando el desenlace. ¿Será un final feliz, un final trágico o un final abierto que nos deje pensando? Así que ahora la pregunta es para vosotros, que estáis ahí detrás de la pantalla. ¿Creéis que Serkan y Ozge deberían darse otra oportunidad, o es mejor dejar el pasado atrás y seguir sus caminos por separado? Contadme, que quiero saber vuestra opinión.